Imagina esto. Estás a más de 1 kilómetro del enemigo. Apenas lo distingues entre el polvo y el acero. Y, aún así, ya es demasiado tarde. Un solo disparo, casi instantáneo. Viaja a 1000 metros por segundo y atraviesa tu blindaje como si no existiera. Hoy vamos a analizar el arma que convirtió al Tiger I en una leyenda temida en todos los frentes. El cañón de 88 mm Kampfwagenkanone 36 L56. No era solo potencia bruta, era precisión quirúrgica, alcance devastador y una variedad de municiones diseñadas para abordar cualquier objetivo del mapa. Pero la pregunta clave es, ¿qué hacía realmente tan superior a este sistema en combate real? Y, sobre todo, ¿era tan imparable como dicen las cifras? Vamos a verlo con detalle. Feindlicher Panzer in 333 Metern auf 3 Uhr. Maschine stoppen! Antes que nada, deseo animarte a seguir la cuenta de Telegram del canal. Allí recibirás siempre la notificación de nuevos vídeos y, además, habrá material extra. YouTube tiene filtros, vamos a llamarlos así, pero afortunadamente con Telegram respiraremos con más libertad. Clica en el acceso que podrás encontrar en la caja de información o en el primer comentario fijado. Ahora sí, comencemos con el vídeo. El Kampfwagenkanone 36 L56 era un cañón de 88 mm activado por electricidad que fue usado por el Heer durante la Segunda Guerra Mundial. Este fue el armamento principal del Tigre I, siendo desarrollado y fabricado por la firma Krupp. El Kampfwagenkanone 36 de 88 mm se derivó del cañón antiaéreo Flak 36 de 88 mm, siendo adaptado al limitado espacio disponible en la torreta del Tigre I. Partes del cañón se construyeron prácticamente con el mismo diseño que los cañones de 75 mm y 50 mm que ya se utilizaban en los carros de combate alemanes. El anillo de cierre era de sección cuadrada y con 320 mm de lado. El bloque de cierre era de tipo de cuña descendente vertical y operaba semiautomáticamente, lo que significa que, tras el disparo, la vaina vacía se expulsaba automáticamente, mientras que la recámara se amartillaba y permanecía abierta, lista para recibir el siguiente proyectil. Esto aceleraba en no escasa medida la cadencia de tiro. El Kampfwagenkanone 36 era muy preciso y potente, y su alta velocidad inicial producía una trayectoria muy plana. Esto permitía a sus artilleros un reducido margen de error al calcular el alcance. En pruebas de tiro británicas durante la guerra, un artillero logró 5 impactos consecutivos desde 1100 metros a un blanco de 41 por 46 centímetros. Se dispararon 5 proyectiles más a blancos que se movían a 24 km por hora, y, aunque el humo dificultó la observación de los artilleros, se lograron 3 impactos. El sistema de puntería del cañón Kampfwagenkanone 36 de 88 mm resultó poseer una excelente precisión de disparo. El rendimiento del arma dependía en gran medida de la distancia al objetivo y la topología de la munición empleada. Para la penetración cinética, la velocidad del proyectil al impactar es crucial, y por supuesto, el efecto acumulativo de la resistencia del aire disminuye la velocidad del proyectil a medida que aumenta la distancia al objetivo. La precisión obtenida durante los disparos de prueba, controlados para determinar el patrón de dispersión, proporciona una precisión mayor que la variación esperada durante los disparos de práctica en un campo de tiro, debido a las diferencias entre las armas, la munición y la pericia de los artilleros, ambos a distancias conocidas con precisión. Debido a errores en la estimación del alcance y a muchos otros factores, la probabilidad de un impacto al primer disparo en condiciones de campo de batalla eran mucho menores que en el campo de tiro. Al observar la trazadora del primer disparo en combate, un artillero promedio y tranquilo podría lograr la precisión en el campo de tiro con el segundo disparo al mismo objetivo. Este cañón utilizaba las mismas municiones, con la excepción de estar cebado eléctricamente, a diferencia de los casquillos cebados por percusión empleados por el Flak 18, el Flak 36 y el Flak 37. Los primeros prototipos del Tigre I fueron diseñados para portar un cañón de 75 mm, similar al que montaba el Panzer IV, pero la creciente amenaza de los carros de combate pesados enemigos exige un cañón más potente. Como resultado, el Kampfwagenkanone 36 L56 de 88 mm fue seleccionado debido a su alta tasa de penetración y poder destructivo. Este cañón se usó principalmente en combate a larga distancia, donde su alcance y poder de penetración eran particularmente ventajosos,
Era capaz de destruir a la mayoría de los blindados aliados a distancias mucho mayores que los cañones de los blindados enemigos, lo que le permitió al Tigre 1 dominar el campo de batalla. El 88 mm del Kampfwagen Canone 36 tenía un alcance efectivo de 2 km, aunque podía llegar hasta los 3 km con proyectiles especiales. La cadencia de fuego era de entre 4 a 5 disparos por minuto. La velocidad inicial del proyectil era de unos 1000 metros por segundo. Ahora hemos de hablar de las municiones empleadas. El cañón Kampfwagen Canone 36 L56 88 mm del Tigre 1 era capaz de disparar una variedad de proyectiles, cada uno diseñado para diferentes tipos de objetivos. Esos proyectiles variaban según su capacidad para penetrar blindajes, su carga explosiva y la función que desempeñaban en el campo de batalla. A continuación, describiremos los proyectiles utilizados por esta pieza. Panzergranate 39, proyectil de carga hueca, APCBC. La Panzergranate 39 fue el proyectil estándar antiblindaje utilizado por el Tigre 1. Este proyectil fue diseñado específicamente para penetrar los blindajes de los carros de combate enemigos, y su carga hueca de alta penetración la convertía en una de las municiones más efectivas contra blindajes gruesos. Se trataba de un proyectil de acero con una cabeza de carga hueca y su peso aproximado era de 10,5 kilos. La velocidad inicial del proyectil era de unos fabulosos 1000 metros por segundo. La penetración a esta velocidad era de 100 milímetros de plancha blindada homogénea a 30 grados de la vertical a una distancia de combate de 1 kilómetro. En caso de golpear el blindaje enemigo a 2 kilómetros con esa munición, la penetración de esta descendía significativamente, 83 milímetros, pero seguía siendo eficaz contra la mayoría de los blindajes de los carros de combate aliados, como el T-34, el Sherman o el Cromwell. La carga hueca de la Panzergranate 39 permitía que el proyectil detonara dentro del vehículo tras penetrar su blindaje, causando un daño devastador a los componentes internos como a la tripulación y los sistemas mecánicos del tanque enemigo. Hablamos de una aniquilación total. La Panzergranate 39 era especialmente eficaz contra tanques con blindaje inclinado, como el del T-34 soviético o el Sherman M4. Granaten 39-1, proyectil de alto explosivo. La Granaten 39 era un proyectil de alto explosivo diseñado para destruir objetivos blandos como fortificaciones, vehículos no blindados e infantería. Aunque no estaba diseñado específicamente para destruir equipo blindado, fue útil en una variedad de situaciones, como en el asalto a posiciones fortificadas o en enfrentamientos contra vehículos ligeros como camiones o automóviles blindados. Hablamos de un tipo de proyectil de alto explosivo, en inglés High Explosive. Estaba conformada con un cuerpo de acero con carga explosiva. Pesaba 9 kilos con 100 gramos y su velocidad inicial era de 850 metros por segundo, una velocidad que seguía siendo impresionante. Al detonar, la Granaten 39 causaba una gran explosión capaz de desintegrar a la infantería y dañar vehículos ligeros e incluso estructuras fortificadas. Su uso era ideal para situaciones en las que el Tigre 1 debía eliminar posiciones de infantería, búnkers o vehículos ligeros que no requerían un proyectil de penetración de blindaje. Panzergranate 40, proyectil de tungsteno, APCR. La Panzergranate 40 era un proyectil de penetración de blindaje con núcleo de tungsteno, APCR. Ese tipo de proyectil fue introducido cuando se evidenció que la Panzergranate 39 no era capaz de penetrar los blindajes cada vez más gruesos y avanzados de algunos carros de combate enemigos, especialmente la serie Stalin. Esa munición antiblindaje con núcleo rígido subcalibrado de tungsteno estaba envuelta en una funda de acero. Pesaba 7 kilos con 100 gramos y alcanzaba una fabulosa velocidad inicial de 1200 metros por segundo. Era capaz de perforar a 1000 metros 138 milímetros de una plancha de blindaje homogéneo a 30 grados de horizontal y 110 milímetros a 2000 metros. Pero existían contras, no solo pros, con esta munición. La Panzergranate 40 era más efectiva que la Panzergranate 39 contra blindajes muy gruesos, pero tenía un alcance más limitado debido a la menor estabilidad del proyectil en vuelo y su mayor pérdida de velocidad a larga distancia. En suma, este tipo de granada fue una solución temporal a la necesidad de mayor penetración de blindaje, pero nunca fue tan ampliamente utilizado como la Panzergranate 39, debido a las dificultades de producción del tungsteno durante la guerra. Spring Granate 38, granada de fragmentación. La Spring Granate 38 fue una granada de fragmentación diseñada para atacar a tropas enemigas, vehículos no blindados y fortificaciones ligeras. No estaba destinada a ser utilizada contra carros de combate, pero era útil en operaciones de apoyo y en combate contra objetivos blandos. Entonces, hablamos de una granada de fragmentación. Tenía un cuerpo de acero con una carga de explosivos. Su peso era de 9 kilos con 100 gramos.
La explosión de la Sprengranate 38 lanzaba fragmentos metálicos que causaban grandes daños a la infantería, vehículos ligeros y estructuras no blindadas. Ese proyectil era especialmente útil en ataques a posiciones de infantería o para la destrucción de equipos no blindados, como artillería de mástiles o vehículos ligeros. Los proyectiles utilizados por el cañón 88 mm Kampfwagen Kanone 36 del Tigre 1 eran fundamentales para la eficacia de este carro de combate pesado en el campo de batalla. Mientras que el Panzergranate 39 era el proyectil estándar para enfrentarse a carros de combate enemigos, otros proyectiles como la Panzergranate 40 y la Granate 39 proporcionaba versatilidad, permitiendo al Tigre 1 enfrentarse a una amplia gama de objetivos, desde blindados hasta fortificaciones y vehículos ligeros. Cada tipo de proyectil tenía características específicas que ayudaban al Tigre 1 a mantenerse como una de las máquinas de guerra más temidas de la Segunda Guerra Mundial, y su capacidad de adaptarse a diferentes escenarios fue uno de los elementos claves para su éxito. Ahora, pasemos a hablar de la óptica del Kampfwagen Kanone 36 L56. El cañón de 88 mm Kampfwagen Kanone 36 L56 del Tigre 1 fue una de las armas más poderosas de la Segunda Guerra Mundial, pero su eficacia no solo dependía de la potencia de fuego. La capacidad para apuntar con precisión a largas distancias fue igualmente crucial para su éxito en el campo de batalla. El Tigre 1 y su formidable cañón estaban equipados con un sistema óptico avanzado que permitía a los artilleros alemanes disparar con una precisión letal, incluso a más de 2 kilómetros de distancia. El Tigre 1 estaba equipado con varios sistemas ópticos de alta calidad, que permitían al artillero apuntar con precisión, incluso en condiciones de visibilidad limitada, o durante enfrentamientos a largas distancias. El sistema óptico del Tigre 1 estaba diseñado para funcionar de manera eficiente junto al cañón de 88 mm Kampfwagen Kanone 36, asegurando que la potencia de fuego de este armamento se aprovechara al máximo. El sistema principal óptico utilizado para apuntar el cañón del Tigre 1 era el TZF-9B, también conocido como Zielgerät 9B, que en español viene a significar dispositivo de puntería. Este fue un visor telescópico de precisión especialmente diseñado para el cañón de 88 mm del Tigre 1. El TZF-9B ofrecía una ampliación de 2,5 aumentos, lo que permitía al artillero observar a distancias más largas y con mayor detalle, lo que era esencial para apuntar a carros de combate enemigos a 1500 metros o más. Tenía un campo de visión relativamente estrecho, lo cual era lo común en visores de alta potencia, pero permitía una mayor precisión en el enfoque a largas distancias. El visor TZF-9B tenía un retículo de cruz central que ayudaba al artillero a calcular el punto exacto de impacto de sus objetivos. Este retículo era particularmente útil en la medición de distancias y el ajuste de la puntería para enfrentamientos a largo alcance. Uno de los aspectos más interesantes del TZF-9B era que contaba con una escala de distancias graduadas que ayudaba al artillero a ajustar la puntería según la distancia del objetivo. Esta escala se basaba en la velocidad de caída del proyectil y la distancia a la que el proyectil debía impactar, lo que aumentaba la probabilidad de un impacto directo en el objetivo. Además del TZF-9B, el Tigre 1 también contaba con otros sistemas de puntería, como visores binoculares para la observación general y la detección de objetivos. Sin embargo, el sistema TZF-9B era el crucial para la efectividad del cañón de 88 mm en combate. En situaciones de baja visibilidad, como durante las horas nocturnas o de muy mal tiempo, el Tigre 1 también podía equiparse con visores nocturnos. Sin embargo, el uso de estos visores fue relativamente limitado, debido a las restricciones tecnológicas de la época y lo tardío de su aparición. A pesar de esto, el sistema óptico convencional ya era lo suficientemente eficaz para operaciones diurnas y en condiciones de visibilidad normal. El proceso de apuntamiento en el Tigre 1 era una combinación de habilidad del artillero, el sistema óptico empleado y la tecnología del cañón. En primer lugar, el comandante del Tigre 1 usaba un visor general para detectar el objetivo desde su posición de mando. Una vez identificado el enemigo, se daba la orden al artillero para que apuntase el cañón utilizando el TZF-9B. Luego, el artillero ajustaba el cañón mediante un sistema de control manual que permitía el movimiento de la torre y el cañón. Usaba el visor para alinear el retículo con el objetivo, teniendo en cuenta la distancia y el tipo de terreno. En este momento, el artillero debía calcular factores como la clase de proyectil, la inclinación del terreno y la velocidad del desplazamiento del objetivo. En tercer lugar, haciendo uso de la escala de distancias en el retículo del visor, el artillero ajustaba su puntería según la distancia conocida al objetivo. Dependiendo de la distancia, el artillero tenía que hacer ajustes de elevación del cañón para corregir el ángulo y lograr un impacto directo.
Por último, una vez que el objetivo estaba perfectamente alineado y la puntería ajustada, el artillero disparaba el proyectil, que era capaz de alcanzar velocidades de hasta 1000 metros por segundo, asegurando así un impacto preciso y devastador. Gracias al sistema óptico, el Tigre 1 tenía la capacidad de destruir blindados enemigos a una distancia de 2000 metros o más, lo cual era mucho más lejos que muchas de las máquinas de los aliados. El sistema óptico TZF-9B fue bastante eficiente en condiciones de niebla ligera, gracias a su buena capacidad para aumentar la ampliación sin perder demasiada luminosidad. Sin embargo, en condiciones de baja visibilidad extrema, la precisión se veía comprometida, pero eso era un hecho con la tecnología de la época. Comparado con los visores de los carros de combate aliados, el sistema óptico del Tigre 1 era considerablemente más avanzado. Muchas de las máquinas aliadas, como el Sherman M4 o el T-34, utilizaban visores mucho más simples y con menos capacidad de ampliación, lo que ponía a los artilleros del Tigre 1 en una ventaja significativa. No obstante, a pesar de ser un sistema óptico avanzado, el TZF-9B tenía algunas limitaciones. Aunque el visor era excelente durante el día, en condiciones de mala visibilidad o cuando el carro de combate estaba bajo fuego enemigo, la precisión podía disminuir. Además, el uso constante del visor, especialmente en condiciones de combate intensivo, podía llevar al desgaste de sus lentes y mecanismos internos, lo que afectaba su precisión con el tiempo. El cañón de 88 mm Kampfwagen Canone 36 fue una de las características más destacadas del Tigre 1. Con una alta velocidad inicial y un gran poder de penetración, este permitió al Tigre 1 destruir a la mayoría de las máquinas enemigas antes de que pudieran siquiera acercarse a él. En términos de fuego y blindaje, significaba que podía atacar con eficacia a larga distancia. Al ser montado en el Tigre 1, un carro de combate pesado de 55 toneladas, el cañón combinaba la potencia de fuego con un blindaje extremadamente grueso, lo que convertía este blindado en una de las máquinas más letales de la Segunda Guerra Mundial. En enfrentamientos directos, el Tigre 1 tenía una ventaja considerable sobre muchos de los blindados aliados que se le opusieron. Y hasta aquí este vídeo. Nos vemos en la siguiente historia. Sed felices en este mundo cambiante, repleto de agendas multicolores.